¿no? Bueno, pues estamos muy contentos en Sonus por poder llevar a cabo una anhelada entrevista con René Solís, un viejo amigo, eh, un amigo de muchos años, con quienes hemos compartido en diversos momentos actividades, sueños musicales y bueno, eh, ahora nos interesa hablar con René de muchas cosas. Él ha sido siempre una persona relacionada con las mejores causas de la música y de la música en México en particular. Y pues nos parece importante hacer un recuento de muchas de esas actividades. René, un gran gusto que Igualmente, podamos platicar. Muchas gracias. Y pues muy contentos. Además, debo empezar por decir que consideramos a Sonus Literarum pues una seguidora de algo en lo que tú has sido un pionero indudable, que es esta idea de llevar de manera muy orgánica, permanente, con conocimiento tecnológico, con conocimiento musical, llevar la música mexicana a esta etapa de tecnología en que vivimos. Así que para empezar ese reconocimiento al proyecto de música en México que ha hecho, pues ya está ahí presente, es uno de los activos de nuestra cultura musical. Y pues, ¿por qué no empezamos por ahí, René? Creo que podríamos ir, cómo si no. gustas, de adelante para atrás, de lo último, y vamos ahí jalando hilos hacia el pasado. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo fue esta aventura de iniciar música Sí, en México? sí, cómo no. Este, pues yo había estado trabajando en una asociación civil que maneja, ah, digamos, la perspectiva de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, en un momento dado, dijimos, bueno, no estamos haciendo nada en el ámbito cultural. ¿Por qué no hacemos algo en el ámbito cultural y específicamente en algún sector cultural que conocemos? Entonces, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una cartelera de toda la actividad cultural que hay en México? Después de 5 minutos de discusión nos dimos cuenta que eso es posible. Para hacerlo para todo el país, pues no se puede. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nada más para la Ciudad de México y Estado de México, etcétera, y hacerlo solo sobre música y música clásica, porque sabemos algo de esto, ¿no? Entonces, también desde un principio, nos movía la idea de que hay en, antes de COVID, había más de 100 eventos musicales de música clásica en esta región, Edomex DF, uh, más de 100 eventos al mes. Entonces es imposible y obviamente no existe ningún medio que te informe de esto, ¿no? Porque son tantos los organizadores, los impulsores, los iniciadores de estos conciertos, pues que primero no comunican a los medios, segundo los medios no les interesa, y el hecho es de que muchos de estos eventos no reciben el público que deberían de recibir, ¿no? Entonces decidimos que una cartelera era fundamental para acercar a la gente a la música clásica y a la música en vivo, ¿no? Porque creemos que también es muy importante en donde que puedan experimentar la música en vivo. Entonces empezamos con esto fue hace más de 8 años, en julio cumplimos 9 años y empezamos con la cartelera, que inmediatamente nos llevó a, desde luego, a explicar la música que se está tocando según esa cartelera, ¿no? Entonces escogíamos piezas de la cartelera que nos parecían interesantes, escribir sobre de ellas, sobre los compositores, sobre los intérpretes, porque también esto nos parece fundamental de que el público
se familiarice con los intérpretes, con los compositores, por todos los mexicanos, para pues, enriquecer su vida fundamentalmente, ¿no? Y automáticamente descartamos la música popular, digamos, contemporánea, rock, de todos los tipos, etcétera, porque no sabemos. Entonces, es decir, no conocemos de rock y además pensamos que los propios intérpretes y compositores de rock hacen una labor de promoción individual pues, que jamás podemos nosotros replicar, ¿no? Es decir, ellos son los amos de esto y además es todo otro otra diagrama, otra estructura de escuchar y la música rock, ¿no? Conciertos, discos, giras, etcétera, etcétera, ¿no? Antros, todo esto, ¿no? Ujú. Pero, y como no hay antros para música clásica, pues ni modo. Deberíamos Deberíamos inventarlo. tener, digo, sí, por lo menos, ¿no? Pero pues nada. Entonces, por eso nos concentramos en música clásica y desde luego música mexicana y desde luego empezamos también a hacer incluso charlas y siempre también con una mirada hacia afuera, ¿no? Porque también pensamos que es importante que el público esté consciente de que México forma parte pues de todo un mundo de música, ¿no? Si se quiere hacerlo más, digamos, contemporáneo, música occidental, pero también nunca dejamos de hablar o de escribir sobre músicas de otras partes del mundo, ¿no? Todo nos parece interesante dentro de lo que nosotros llamamos pues una música valiosa, ¿no? Y entonces tenemos también, si tratamos de que el público que lee música en México esté también enteramente, digamos, enterado de lo que está pasando fuera, ¿no? Yo creo que eso es de veras muy importante, particularmente para los jóvenes, ¿no? Muy conscientes de lo que está pasando fuera. Porque además nos interesa mucho lo que los compositores mexicanos o los intérpretes mexicanos estén haciendo fuera de México, ¿no? Esto te da una dimensión distinta si tú eres un compositor o un intérprete, de que tu mundo no está constreñido únicamente a un país, ¿no? Sino que pues, puedes estar, tienes posibilidades de estar desarrollando tu profesión en otros países. Sí, fantástico. Oye, y empezaron entonces con el proyecto y ¿cómo has vivido la experiencia de acercamiento de todo este público al que quieres llegar por las vías electrónicas? Porque evidentemente es como continuar la tradición de las revistas musicales mexicanas impresas, ¿no? Pero por otra vía, Sí, ¿sí lo sientes así? desde un principio pensamos que ser solo digitales. Nunca contemplamos la idea de hacer una revista impresa. Es decir, yo tengo algo de experiencia en revistas impresas. En los años 70 fui uno de los fundadores de Expansión y entonces sé todo lo que representa la complejidad de hacer una revista impresa y hacerla llegar a tu público. Entonces, y si no es, en aquel entonces, si no estabas en Sanborns, pues no existías, si no estaba para otras revistas, si no estabas en la Unión de Boxeadores, no existías, etcétera, etcétera. Entonces, es muy complicado y luego siempre sale la cabeza del diablo con tres cuernos, se llama la suscripción. Entonces, bien la idea de hacer campañas de suscripción, además nunca paras, ¿no? Es algo constante, constante, constante y requiere un esfuerzo enorme para lo que capturas de ingresos, ¿no? Entonces, nosotros de todas maneras no íbamos por ingresos, íbamos por público y viendo la cuestión digital dijimos, tenemos que empezar digital, punto. Además, no queremos tener oficina,
no queremos tener digamos, un gasto fijo todos los meses, nada más de una oficina, aunque sea un cuarto, pero está toda la cuestión administrativa y demás. Entonces dijimos, no, no vamos a hacerlo, cada quien trabaja en casa y éramos patrocinados por una fundación. Entonces dijimos, bueno, pues podemos trabajar cada quien en su casa y reunirnos este, regularmente, lo cual continuamos a hacer, ¿no? Y cuando vino COVID, lo continuamos reuniéndonos vía Zoom como esto, y todavía estamos en Zoom, pero alternamos con de repente alguna reunión también, ¿no? Que es muy importante, muy, muy importante, y pues yo creo que funciona bien. Tenemos prácticamente el mismo equipo que con el que empezamos, hemos ido agregando personas. Tenemos un colaborador que es un musicólogo mexicano, ítalo-mexicano, que está ahorita en Cambridge buscando un doctorado. Y tenemos otro en México, bueno, que es compositor y profesor, que es Mauricio La Torre, y García de la Torre, perdón. Y tenemos um, otra persona que es una especie de conocedor del mundo grabado, todo lo que se ha grabado durante años y años y años en discos. Y el resto de la gente pues son personas técnicas, una persona que está encargada de radio, en lo que tenemos una estación de radio en línea que se llama Radio Música en México, y tenemos pues zonas de tecnología, por supuesto, de los envíos de correo, porque hacemos 4 boletines semanales, entonces al mes son 20 más o menos, 20 boletines que enviamos, que también representan un número bastante grande de personas que lo ven. Y bueno, pues siempre lo pensamos en forma digital. Y luego viene la pandemia, pues, ¿qué más? Eso fue, desde luego fue tremendo para la cartelera, porque de un día para otro no hubo, de un día para otro se acabaron los conciertos. Entonces, bueno, teníamos que hacer algo, ¿no? Teníamos que entonces, hacer una cartelera digital, todas las cosas que pueden ver digitalmente y que nosotros podemos hacer. Y desde hace tiempo tenemos una ópera, por ejemplo, una ópera semanal, que viene de un consorcio de ópera, de teatros de ópera europeos, que difunden sus óperas, las graban, las difunden por un periodo, gratuitamente por un periodo muy corto, y luego después ya los ponen la renta, ¿no? Entonces, todo esto pues, es digital, digo, es el mundo digital, y como estamos viendo, pues todavía existen recintos en donde no hay presencia al 100%. Por ejemplo, todos los recintos universitarios están en 60, ¿no? Entonces, lentamente van aumentando ese porcentaje y bueno, tendremos que esperar que para septiembre ya estén en 100, pero no es seguro. Entonces, pues mientras tanto tú como persona interesada en ir a conciertos, pues es un impedimento, ¿no? Es algo que te detiene. Dices, habrá boletos para mí, no habrá, alcanzaré, no alcanzaré, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh, mientras que todo se, entre comillas, normalice, pues lo digital sigue estando ahí. Tenemos, pues, obviamente, personas que ven música en México que se aferran a la idea de lo presencial, ¿no? Que solo lo presencial comunica a una persona, no sé, el calor, el sentimiento, el miedo, este, el gusto, la dicha, etcétera, y no una grabación digital, ¿no? Pero lo mismo se decía de cuando era a través de los discos, ¿no? No olvidemos lo que causó la radio, ¿no? Cuando empezó, yo que fue una cosa extraordinaria, llevaba
tantas cosas, no solamente música, información, etcétera, humor, todo esto, a millones y millones de personas en todos los países, occidentales o no. Entonces, esa revolución ya se nos olvidó por completo, porque después vino ya los discos también. No olvidemos que Caruso vendió millones de discos, millones, así como Bob Dylan o como alguien así. Digo, pero millones de discos. Era un hombre riquísimo, porque yo muchísimos discos y la gente menos probable tenía discos de él, ¿no? Y de otros. Es decir, hay discos grabados en 78 con cuartetos de cuerda increíbles, ¿no? Digo, y esto en los años 20, ¿no? Hace 100 años. Entonces, nosotros pensamos que lo digital ya llegó para quedarse, aquí está, nos guste o no nos guste. Este, a mí en lo personal me parece extraordinario, es decir, porque no solamente puedes verlo en tu teléfono, ¿no? Sino que también lo puedes proyectar en una pantalla en tu casa y ya las pantallas grandes tampoco son una cosa uh, nada más de un grupo muy selecto, sino que todo el mundo con ello. Entonces tú puedes ver una ópera completa pues mejor que si pagas $300 en el Metropolitan de Nueva York, ¿no? Lo puedes ver en tu casa. Entonces, esto a mí me parece sensacional y pienso que además se puede aprovechar mucho más de lo que se está aprovechando para acercar a la gente a la música. Sí, es fantástico recorrer esa idea de todo un siglo de revoluciones musicales que nos han llevado hasta el momento actual. Pero hace no mucho recuerdo cómo ir a conseguir una ópera en disco era toda una odisea por el Sí, costo, por la disponibilidad. Eso cambia por completo con estos recursos de hoy, ¿no? totalmente. Es fantástico. Y además puedes apreciar, pues todavía mejor que un CD, porque tú puedes ver todo lo que lo que han aportado los diseñadores, el coro, eh, a la propia orquesta, cómo está trabajando, etcétera, etcétera. A mí me parece que te da una apreciación de la música más completa, más redonda, ¿no? Es decir, desde luego, cada quien tiene su forma de escuchar la música y me parece estupendo que cada persona lo haga como mejor le satisface, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, hay personas que son obsesos, están sentados con sus audífonos, nadie los puede molestar, nadie puede pasar enfrente de ellos, etcétera, etcétera, porque están así inmersos en sí. El tercer violín se equivocó, o si el corno otra vez no salió bien el sonido, etcétera, etcétera. Y bueno, está bien, cada quien busca, busca lo que quiere, ¿no? Por eso hay unos equipos de sonido increíbles, ¿no? Pero hoy el sonido digital es tan bueno, los mejores equipos de sonido. Un poco irónico, ¿no? Pero Sí, entonces, es una maravilla pensar en eso, René, y es otra maravilla también escuchar a alguien como tú con ese entusiasmo absolutamente decidido a favor de la tecnología, que yo comparto ese punto de vista, pero todavía, eh, quizá menos después de la pandemia, pero todavía hay resistencias, ¿no? Hay resistencia a leer en la pantalla, resistencias a oír sí, cosas claro, diferentes. Todavía hay resistencias, ¿no? claro, yo por ejemplo no leo en pantalla, no, Ah, sí. no, nada, nada absolutamente. Yo sigo siendo el papel y el libro y Sí. de, y, y de revistas también, Ajá. también. A mí me encanta el medio de revistas, ¿no? Sí. Cuando son buenas, bueno, estoy feliz con leyéndolas y recibiéndolas, etcétera, etcétera.
Por eso cada persona tiene su forma, ¿no? Sí, eso me parece interesante, René, porque eres un entusiasta absoluto de la tecnología, digamos, en el audio, pero entonces, digamos, los ebooks no son lo tuyo. ¿Y No, por no qué son, razón? pues no sé, no, me da flojera, no, no sé, no siento, es como los audiolibros, ¿no? También no tengo la paciencia, Ajá, por ejemplo, en audiolibros para escuchar Guerra y la Paz, por ejemplo, sí, Páramo grabado. Tengo, por ejemplo, cuando salieron los primeros audiodiscos de la UNAM, ¿no? Con todos los autores mexicanos leyendo y todos, algunos son fantásticos, ¿no? Te sí, sí, sí. escuchas el de Carlos Fuentes y canta en inglés y cosas fantásticas, No, pues el de Juan pero Rulfo, ¿recuerdas el Juan Rulfo exacto, leyendo su obra, no? exactamente, sí, Juan Rulfo, pero luego hay otros que dices, no, no, por favor, quítenlo. Sí, porque Sí, aburridísimo, ¿no? Digo, una voz monótona, etcétera, etcétera. Para no entrar en nombres, pero así pasa. Pero son testimonios y yo creo que hay un lugar para eso también. Esto lo es decir, en la fonoteca, pues luego tienen un acervo enorme que nadie conoce porque no tienen dinero, porque nunca les han dado el dinero que les corresponde. Pero podrían tener un acervo tan importante como tiene, por ejemplo, la biblioteca británica, ¿no? Que tiene un acervo sí, de audio, ¿no? Fantástico, ¿no? Quieres escuchar a Freud leyendo, o quieres escuchar a Oscar Wilde, o no sé qué, y Dickens, y todos estos fueron grabados en su momento, y es muy entretenido, ¿no? Y así podríamos tener nosotros. No hay un aprecio para esto. sí, Pero en fin, ahora bueno, es todo un mundo este de los audiolibros, pero a nivel de libros impresos, pues ahí ha estado gran parte de tu vida en realidad, ¿no? sí, he sido editor, pues yo creo que estuve trabajando yo soy de origen administrador y trabajé como 15 años en la empresa privada en diferentes áreas, en finanzas, en manufactura, en ventas, mercadotecnia. Y después, justamente, entré al mundo de edición a través de la revista Expansión. Es decir, me ofrecieron un trabajo muy interesante ahí y entonces fui director durante 4 años del grupo. Era muy pequeño, no nada comparado con lo que es ahora. Y fue una enorme enseñanza, ¿no? Porque pude aprender todo acerca de edición, ¿no? Y ya después ya empecé una casa editorial propia y empezamos también con una cosa que es parecido con un antecedente de música en México, que fue hacer colecciones de libros y de música, de discos, para vender en supermercados a precios muy baratos, ¿no? Entonces, esto era ofrecer al público un libro o un disco con un fascículo semanalmente para que las personas pudieran hacer una colección en casa a un precio ínfimo en comparación con lo que valía ese disco en una discoteca, ¿no? Entonces, esto fue realmente muy, muy interesante. Eso fue además completamente innovador, como siempre has Sí, estado ahí en la innovación en todo sentido. ¿En qué año fue esto? Más o menos en qué años fue esto, René? pues empezamos en finales de los 70s, con varias colecciones de libros de diferentes. Nuestra idea así muy pretenciosa era de formar una biblioteca mínima personal, ¿no? O familiar. Entonces sí teníamos colecciones de clásicos eh, mundiales, sacamos una colección de clásicos de literatura mexicana, eran además libros uh,
encuadernados, no eran rústica. Y después empezamos a decir, bueno, bueno, hicimos una, ¿qué te puedo decir? Una geografía, una historia del arte, una historia mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y después empezamos a pensar por qué no hacemos, que no hacemos lo mismo con discos, una colección de música clásica. Y no fuimos, digamos, los primeros en el mundo para nada. Ya se había hecho en Italia, se había hecho también en Estados Unidos, y entonces entramos en contacto con el proveedor, con una compañía de discos que se llamaba Vox, X, y que tenían pues un repertorio muy amplio, muy amplio y muy ecléctico, porque tenían, sí, música contemporánea, y había Schoenberg, y había Satie, etcétera, etcétera. Tenían puesto todo el canon clásico, pero con artistas que no eran, digamos, de primer rango, no necesariamente porque no lo fueran, sino porque no eran conocidos, ¿no? Entonces ya empezaba el boom, el crecimiento de los músicos profesionales de la posguerra, ¿no? Entonces, si antes nada más se hablaba de, bueno, no hay más que Rubinstein y Heifetz, y etcétera, etcétera, pues ya empezaron a surgir muchos otros, ¿no? Y nosotros, pues, lo que ofrecíamos, lo que nos permitía esto, era ofrecer músicos con tanto, digamos, que sus regalías eran bueno, menores, ¿no? Eventualmente, digo, dijimos, ¿por qué no podemos ofrecer nosotros Deutsche Grammophon, y por qué no podemos ofrecer a Von Karajan? Y nos decían, no, es que el contrato prohíbe cualquier tipo de comercialización tan vulgar, tan así, no puede venderse Von Karajan en un supermercado. ¿Qué es esto? ¿No? Pues lo vendimos. Realmente los convencimos. Él fue uno de los principales entusiastas, es que nadie le había dicho. Entonces dijo, no, yo sí, encantado, y demás. Y realmente fue muy impresionante, ¿no? Más, si más no recuerdo, vino a México con su esposa, obviamente en su jet privado, una esposa guapísima, etcétera, etcétera, y causó bastante sensación y se vendió todo. Entonces, es simplemente cruzar esas barreras que uno mismo se impone, ¿no? De que no, esto no puede ser, esto no le puede gustar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, Es, esta ¿no? visita ilustre puede ser un buen tema para un artículo, ¿no? Eso vale la pena rescatarlo, ¿no? Es una historia fantástica, ¿no? Sí, pues tendría yo que hablar yo creo que ya muchos de los que participaron ya no viven, pero voy a hablar con una persona que sí conozco, y yo creo que él trabajaba para el consorcio que es dueño de Deutsche Bank. Entonces le voy a preguntar, voy a ver la semana que entra y le voy a preguntar. Puede ser interesante. Sí, sería Pero en fin, interesante rescatarlo. Debo decir que yo tengo una buena parte de esa colección que compraba ah, en, 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 pues, en los supermercados, en pues el sí, supermercado. sí, claro. Bueno, Era maravilloso poner en el carrito la carne, las verduras de la semana y el libro o el disco ahí todo sí, junto en el carrito del súper, ¿no? pues ¿por qué no? ¿Por qué Mm. no? Y desde luego esto ah, se extendió en forma realmente muy apabullante en los kioscos, ¿no? Sí, En Europa, sobre todo, bueno, no solo en Europa, también en lugares así como en Japón, en China, en Turquía, en algunos países de África, también hubo este tipo de colecciones en venta, ¿no? Entonces, pues yo creo que no puede uno asumir que la música es solo para la persona, ¿no? También un viejo adagio aquí en México, siempre, gente no lee porque los libros son demasiado caros. Entonces, esto es algo que a mí no tenía pelo, me lo ponía de punta, pero sigue poniendo.
Y cuando alguien me dice, es que la gente no puede comprar libros. La gente no puede comprar libros por otras razones, pero no es únicamente por un costo. Que en esta ciudad, por ejemplo, y en muchas otras, siempre ha habido ventas de libros usados. Siempre, 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 siempre. Puede uno comprar libros a cualquier precio. Es que alguien lleva, ¿no? Se entra uno en toda la cuestión de la distribución, etcétera, etcétera, etcétera. También de la cuestión cultural, educativa, como la música, Sí, ¿no? claro. En estas colecciones que publicaste, pues hubo cosas sumamente interesantes de distinta índole, pero quisiera ahora señalar un caso en particular, un libro que fue, pues, no solo un éxito en la visión, sino en la venta, me parece, sino en la influencia que tuvo para ayudarnos a pensar cosas en la música mexicana, que fue, pues, el libro de Yolanda Moreno sobre la música popular en México, un tema que había quedado así como pues a la deriva de muchas especialidades, entre especialidades, y quedaba como un territorio abandonado que finalmente puso en blanco y negro a la vista de todos, por vez primera, como una pionera absoluta, Yolanda Moreno, y fue pues un éxito eh, increíble, ¿no? ¿Coincides conmigo Pues en estas sí, observaciones? hicimos en realidad el libro es el resultado el libro de música popular es el resultado de los fascículos Sí, que así es, acompañaban una colección de música. cierto. Entonces eran 10 discos, me parece, y cada uno tenía un fascículo muy extenso, ilustrado, etcétera. Y bueno, esa colección la hicimos varias veces en supermercados, se repitió, es más, hay creo que todavía existe una edición ilustrada grande que vende no sé si de puerta en puerta o algo así. Y bueno, el hecho es de que sí tuvo mucho éxito, pero antes de este libro había otro, el de Juan S. Garrido, que era muy bueno también, un libro de la música popular mexicana. Él era un excelente este, historiador de música popular o conocedor de música popular. El libro está muy bien escrito, divertido, etcétera. Pero sí era un poco más como cronológico, ¿no? Nada más iba así año por año, etcétera. Era distinto en concepción. Pero de todas maneras, sí, el libro ha sido muy bueno. Ha habido mucha gente que lo ha, uh, que se ha inspirado en él, para no decir Ujú. lo ha copiado, pero muchas veces en la radio, cuando están hablando así un poco académicamente sobre la música popular, digo, se escucha las frases, ¿no? Del libro. Entonces yo conozco esa frase, ¿no? ¿De dónde es? Qué Pero sí, increíble. eso fue bien. Oye, Sí, el libro de Garrido, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ah, déjame ver si lo tengo aquí un segundito. Juan ese Garrido no lo tengo abajo. Te lo mando, te Sí, lo sí, mando. sí, Sí, sería porque bueno, igual para compartirlo con nuestros lectores, que creo que va a claro ser que sí. de Sí, interés. sí, te lo mando. Oye, René, Fotografía. ¿y hay algún lugar donde se pueda consultar estos materiales? Porque los textos son fantásticos, pero era muy interesante ver cómo se ligaban con ejemplos Bueno, ejemplo musical. de Bueno, actualmente en Música en México, en nuestra página, sí estamos reproduciendo el texto de Yolanda. sí, El texto ya está ahí. ajá. También está ilustrado con canciones, bueno, con lo que hay disponible para poder reproducir. Eh, Como eh, habrás visto, todo lo que ponemos en Música en México está, según nosotros, ilustrado, entre comillas, sí, ilustrado por música. ilustrado por música. Ahí, pero no es el total del No, contenido que tenían los discos, ¿no? el texto sí, el texto es completo. El texto es completo. El texto es completo, pero la música obviamente no, Sí, porque por ejemplo,
el disco dedicado a boleros, ¿no? ujú, Pues entonces había 10 o 12 canciones. ujú, No tenemos esas 12 canciones, mucho menos con algunos de los intérpretes, porque mucho trabajo, muchas, digamos, la fuente para seleccionar era la fonoteca. ujú, Y la fonoteca tenía todos estos discos, todos originales. Entonces, hace 40 años, ¿no? Estaban en cajas y entonces había que escucharlos. No tenían una cabina para escucharlos, entonces había que ir con un pequeño equipo a escucharlo ahí en un tocadiscos portátil, ¿no? ujú. Y escucharlos y seleccionar, ¿no? Eso fue lo interesante, que ahí era un concepto de calidad musical, ¿no? Más que nada, por qué se seleccionaba la canción. Entonces es cuando te das cuenta de unos intérpretes así simplemente extraordinarios, ¿no? Como Lucas Reyes, ¿no? Ujú. Con todas las cantantes de rock, con todas, posterior, ¿no? Es simplemente una gran música. Sí, sí, Entonces, qué maravilla ese proyecto. René, pues además de tus grandes innovaciones en el mundo editorial, en la música, de proyectos empresariales, musicales, que han sido, perdón un segundo, que han sido fundamentales, eh, tu trabajo en distintos ámbitos también es notable y lo hemos agradecido y admirado a tu alrededor. Uno de ellos es tu trabajo, tu actividad, tu propuesta en, en- en, eh, en los amigos de la UFUNAM, ¿no? Que ha sido fantástico como esta orquesta, pues a lo largo de los años se ha mantenido con una propuesta realmente muy sólida, al margen de cualquier crítica que se pueda hacer, pues es un ejemplo indudable y pues eso se debe a muchos factores, entre ellos a los amigos de la UFUNAM. ¿Nos puedes contar un poco de esto? pues, esta es una asociación civil también que empezó hace 20 años, pero realmente los primeros, podemos decir, los primeros 10 años, era una asociación bastante informal, ¿no? De personas que asistían a los conciertos y que les gustaba mucho y que se juntaban y que de repente decían, ¿por qué no traemos a Mengano de tal a ser el solista? ¿Por qué no tenemos tal y tal cosa? Entonces se llegó a la idea de hacer ya una asociación formal en la cual yo participé, pero también muchas otras personas, también muy entusiastas y también con apoyos económicos para decir, bueno, vamos a apoyar la orquesta. La orquesta es obviamente responsabilidad de la UNAM, pero nosotros podemos ayudar, apoyar a la orquesta en otras cosas. Por ejemplo, de ayudarles a preparar instrumentos musicales, a tomar clases maestras, ya sea en México, en Estados Unidos, en Europa, este tipo de apoyos que no los da la universidad, los damos nosotros, ¿no? Entonces, esto es interesante, obviamente siempre con la anuencia y la aprobación del Departamento de la Dirección de Música de la UNAM, que nos dice, sí, este es un excelente uh, intérprete, vale mucho la pena que tomes, etc. Y han salido cosas buenísimas, ¿no? Ha habido un señor que toca la tuba, que fue a una clase maestra, no sé en qué país, si fue Holanda o en algún lado, y alguien escribió un concierto para tuba para él. Y le pareció que era tan bueno que dijo, no, pues le voy a escribir un... O sea, que cosas de este tipo son resultados, ¿no? También nosotros tenemos
un apoyo fuerte que es, en un momento dado compramos muchísimos instrumentos para la orquesta, una renovación de instrumental y también el seguro de gastos médicos para ellos es muy importante, que es aparte de lo que la universidad da. Y pues cualquier cosa también, bueno, y sobre todo para pagar solistas, ¿no? Cuando ya el mundo de los solistas, el costo es tan grande que es muy difícil para una orquesta, que sea sobre todo en México, pagar estos horarios, ¿no? Entonces, colaboramos nosotros para poder traer también solistas que parecen ser interesantes y demás, ¿no? Entonces, también se hacen conciertos fuera de, de CU y en otros recintos universitarios y también estos con grupos más chicos, música de cámara, etcétera, y van a otros lugares que nos parece importantísimo. Y ahora, durante la pandemia, entonces, bueno, este, los varios cientos de amigos que tiene la FUNAM, de personas que aportan una cantidad anualmente o mensualmente si lo quieren pagar en abonos por tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Este, Nos hablaban y nos decían, ¿cuándo voy a regresar a la NETSA? ¿Cuándo va a haber conciertos de nuevo? Extraño muchísimo, este es importantísimo para mí, los domingos o los viernes o los sábados, etcétera. Bueno, entonces, lo mismo pasaba con los músicos. Los músicos también dijeron, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Les digo, estoy en mi casa, no puedo salir de mi casa, estoy encerrado, etcétera, puedo ensayar todas las horas que quiera, pero ¿qué hago? ¿No? Digo, ¿dónde está mi público también? Entonces, se tuvo la idea, que me pareció, no fue mía, fue muy buena esta idea, de que hacer unos videos de cada músico de la orquesta, pues, buena parte de ellos, creo que fueron 50, entonces en su casa. Entonces cada uno de diferentes instrumentos para explicar, soy mengano de tal y yo toco el fagot. ¿Por qué toco el fagot? Me gusta y porque esto era niño, etcétera, etcétera, y mucho. Y entonces explica él, su instrumento, su afición, su pasión por el instrumento y luego toca. Entonces esto se subió a los medios, a las redes sociales, se subió a Radio UNAM, estuvo también creo en Canal 22, etcétera. Llamamos cápsulas musicales. Tuvo muchísimo éxito. Son 20 y fueron, 20, sí, 20. Creo que hubo como 400,000 vistas. Entonces, pues, fue el año pasado. Bueno, estamos muy contentos con ese resultado, ¿no? Entonces, esto nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos tenido una producción cinematográfica y bueno, salió muy bien. Y desde luego que hizo que la gente nos volviera a escribir y nos volviera a decir, ya los quiero volver a ver, qué bien está, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que eso es algo que todas las orquestas tienen que hacer, ¿no? Yo considero que una orquesta sinfónica es el organismo más complicado de la interpretación. El coro todavía menos complicado, no tiene momento, ¿no? Pero la organización de una orquesta sinfónica es bien complicada, ¿no? Lograr la cohesión artística es bien muy complicado. Yo pienso que esta pandemia, pues desde luego ha sido muy difícil para todas las orquestas, pero pues todas se están recuperando, todas están volviendo a tocar. En Europa siguen llenos, etcétera. Entonces, yo creo que es importantísimo que la orquesta se acerque más a la gente, ¿no? Incluso dentro de los músicos había muchos que decían, úsenme, si
ustedes me llaman y quieren que vaya a Perisur a tocar en el patio, voy a tocar en el patio, etcétera. O sea, yo creo que esto es realmente muy significativo, ¿no? De la necesidad que tiene el artista de su público. Y yo creo también que quizás el compositor contemporáneo no lo tiene tanto, ¿no? Es decir, quizás esté más aislado, quizás lo quiere. Bueno, todos conocemos los que dicen, a mí no me importa que nadie me oiga, ¿no? Nadie escuche mi música, yo ya la oí, mi pobre familia también. Entonces, No deja de ser una cosa difícil, ¿no? sí, Como fenómeno, digamos, de cierta marginalidad, ¿no? sí, sí. Y yo pienso que tenemos ustedes y nosotros y todos los que estamos en lo mismo que es acercar la música al público, tenemos mucha responsabilidad en tratar de lograr la mayor difusión, la mayor escucha de esta música, de toda la música contemporánea, ¿no? Porque es un gran estímulo para, bueno, yo estaría, ya sabemos que hay unos que oigan, pero sabemos que la mayor parte sí les gustaría mucho para su música, ¿no? Bueno, hay compositores contemporáneos exitosísimos, ¿no? Incluso en México, que son prácticamente ya un ente conocido dentro de la cultura familiar o la cultura eh, social, ¿no? Pues yo pienso que eso tenemos que hacer más de esto y por eso pienso tanto en lo digital. Es decir, yo creo que hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer en las televisoras locales, que tienen que tener iniciativas, ¿no? Y así como tienen iniciativas para tener unos programas que a veces uno se pregunta quién van dirigidos, y yo creo que hay iniciativas que pueden hacer sin una enorme inversión para poder llevar más música, ¿no? Por ejemplo, el Foro Internacional de Música Contemporánea Enríquez, yo creo que es algo que debería estar siempre, casi en directo, Ujú. es decir, no filmado y luego grabado, es decir, no grabado y luego ya transmitido. Bueno, está bien, pero sería estupendo también de que la gente supiera, hoy es el festival y los conciertos se pueden ver, están en directo. Ujú. Y estoy perfectamente consciente de es lo que implica, pero bueno, yo creo que es fantástico y además se queda el testimonio y está en vivo el día que se estrenó la pieza, bueno, ¿no? O que vinieron estos intérpretes y demás, ¿no? Yo creo que eso es algo, por ejemplo, muy, muy necesario para el Festival de Música Contemporánea, en mi opinión, ¿no? Sí, pues todo un tema ahí en relación con la música contemporánea, que también Sí, has tenido y has tenido incluso amistad con muchos de los protagonistas de esta música mexicana contemporánea a lo largo de las últimas décadas, ¿no? claro, sí, bueno, y hablando de, por ejemplo, de escritos sobre música, bueno, están los de Joaquín Gutiérrez Heras, ¿no? Ajá. Y Joaquín durante años escribió notas de programa que eran magníficas y humorísticas y sarcásticas y malas y malvadas, etcétera, pero buenísimas, buenísimas, ¿no? Y José Antonio Alcaraz ni se diga, y hay muchas personas que han la necesidad de comunicar Ujú. sus impresiones, sus sentimientos sobre la música a los demás. Y, esto es algo que se está desapareciendo. Por ejemplo, ya las notas sobre los conciertos ahora son solamente ya no vienen impresas, ya tiene uno que verlos a través del teléfono, ¿no? Que también es una cosa que no necesariamente me gusta, ¿no? Pero en fin, hay cosas que sí y no de lo digital, ¿no? Ujú. Que nos impiden ese acercamiento mayor, ¿no?
pero en fin. Y una cosa interesante de música en México es que cuando empezamos estábamos seguros que nuestro público iban a ser las cabecitas blancas de los conciertos que uno ve, a los que uno asiste, ¿no? Ellos obviamente me cuento yo, ya no tengo nada, pero sí, 85 años, entonces, este, no es así, ¿eh? La gente que nos ve es personas de 18, la mayor parte, 18 a 44 años, más del 60%. Entonces, esto es muy indicativo de que está vivo el interés, solamente que hay que pues tratar de acercarse más a estas personas, ¿no? De ofrecerles opciones, ¿no? Que también es lo que pretendemos hacer en uh, música en México y que yo veo también que ustedes en Sonus también lo tienen muchas opciones. Me pareció muy interesante que tuvieran ustedes jazz, tuvieran, entonces eso, y también una cosa de música popular, de los discos Corazón y todo esto. Esto me parece muy, muy bueno de su parte, ¿no? Porque entre más limitemos la música a un círculo o un cenáculo de psicología, entonces está mal. Hay gente que le gusta eso, hay gente que sí quiere saber quién es el compositor, la flauta barroca, que no sé qué, que no sé. Perfecto, pero no puede uno escribir nada más para ellos. El espectro tiene que ser más amplio, tiene que ser más amplio. Si no, entonces lo único que hacemos es hacer pequeños guetos, ¿no? Pues esto no. Sí, pues completamente coincidimos con esa idea, René. Y está bien recordar a quienes lo han hecho bien, ¿no? Porque recordabas a Joaquín Gutiérrez Heras, que es indudablemente un asombroso lo que escribía. Vale la pena recuperarlo y leerlo hoy porque sigue siendo sumamente Sí, interesante. Pero me hace claro, pensar en alguien más que es Juan Vicente Melo, ¿no? claro, Juan Vicente Veloz, sus textos son buenísimos, todavía todo es vigente. Yo, obviamente cuando uno lee de un concierto o una reseña de un concierto de los intérpretes, ellos ya no serán tan vigentes salvo en la memoria o salvo en los discos que hicieron. Pero todo además es muy vigente y bueno, está también uh, Elguera, ¿no? ¿Cómo se llama? Luis Ignacio, Luis Ignacio, que es una maravilla también. que es un magnífico escritor, además, ¿no? Ujú. Entonces, eh, tristemente desaparecido tan pronto, ¿no? Tan joven, sí. Y sí, tan joven, muy, muy bueno. Y también Mario Lavista, también es un excelente sobre música, ¿no? También, Sí, sí, sí. digo, muy, muy particular, pero como su música, Sí, pero buenísimo. sí, claro, claro, Entonces, claro. entonces sí hay, como ustedes perfectamente han identificado, porque han hecho sonos literarios, pues hay una gran confluencia entre la música y la literatura, ¿no? Siempre lo ha habido y muy, um, es una especie de incesto, ¿no? Sí. Entonces, un incesto que acaba bien. En fin, este, sí, yo creo que hay mucho y bueno, um, este señor Rubalcaba Así. también es Eusebio. muy, muy bueno. Ujú. Eusebio Rubalcaba también, Sí, digo, es un apasionado sí, sí. y demás, pero también un enorme entusiasta de la música y con libros muy interesantes y demás. Sí, hay, hay muchos, ¿no? Que escriben. Que Este, vale la pena recuperar para tener en la memoria, sí, porque sí, así es. ujú, Muy poco sobre jazz, casi hay muy pocos que han escrito, el Derbez, ujú, etcétera. Hay una señora que escribe en Guadalajara, que también es muy ujú, buena. Este, en fin, y debe haber muchos que no conocemos, simplemente porque no han tenido el foro. así es. Esa es la cosa. Nosotros tenemos entre nuestros colaboradores una persona
que es un ingeniero en algo genómico, ¿no? ¿Eh? Y él está estudiando un doctorado también en Inglaterra y es un magnífico exponente sobre música, porque es un melómano y demás. Y él nos escribió bien si estaba algo. Y ya tenemos varias charlas con él también. Y tiene mucho éxito la gente de sus charlas y demás. Entonces, yo creo que prácticamente podemos decir que todo es válido, ¿no? Digo, todo lo que haga llegar a mí me parece válido en donde sea, el recinto que sea, en la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es algo que hace falta hacer, ¿no? Y son esfuerzos colectivos, ¿no? Es como la cinematografía, ¿no? No es la obra nada más de un director, ¿no? Sino es todo lo que está atrás y todos tenemos algo que aportar, ¿no? Entonces, esto es también muy, muy, muy importante. Yo creo que Sonos es un esfuerzo tremendo, tremendo para, digamos, una cuestión más, no quiero decir estética, pero más profunda, si se quiere, ¿no? Porque es una cuestión, algunos temas son bastante, este, uh, requiere un cierto conocimiento, cierto lenguaje, demás, pero no importa. Yo no creo que eso es un impedimento, ¿no? Yo creo que es algo que, al contrario, va aumentando la riqueza de la persona, ¿no? Sí, pues ahí estamos con ese esfuerzo, René, en el que Ah, estamos buenísimo, aprendiendo continuamente de lo que hacen claro. ustedes y que me parece una maravilla que podamos Sí, colaborar, que podamos tender lazos estrechos entre ambos yo creo que esfuerzos. todavía no hemos explorado esto y es algo que deberíamos de hacer. Sí, sí, Yo sí. creo que sí hay, como le encanta hablar de André Breton y los vasos gigantes. Entonces, Exactamente, sí. hay vasos comunicantes, ¿no? que debemos de Que, explotar, ¿no? sin duda, y tomo muchas. Ustedes han venido realmente a tiempo de rescatar el campo de Plauta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces, con concepción propia de ustedes, etcétera. Pero pues, al desaparecer Plauta, pues también. Y también volvemos a lo mismo. Un producto de una institución oficial sujeto a los vaivenes de las instituciones, ¿no? Que todos conocen. Hoy sale, mañana no, has pasado mañana, siempre no salió, Sí, etcétera. No es un público. sí, de acuerdo, de Entonces, a acuerdo. mí no me interesa una página clandestina, ¿no? Digo, es tan especial que nada más lo leen 3 personas. No, no, gracias, ¿no? Sí, No, completamente de acuerdo, sí. Completamente de acuerdo. Y bueno, René, pues muchísimas gracias por esta no, al contrario conversación a ti, a ustedes. y espero Gracias a que ti, podamos Ana. seguir hablando de muchos temas porque esto es Sí, apenas sí, cuando ustedes quieran. muchas gracias, que es apenas asomarnos a algunos de tus mundos, pero hay mucho de lo que queremos preguntarte y compartir contigo de muchos temas. Entonces, Cuenten con estaremos, nosotros siempre. muchas gracias, estaremos en comunicación. Muy Muchísimas bien. gracias, René, y este será apenas el primer paso de muchos otros de colaboración entre ambos proyectos. Y muchas gracias por todo lo que haces y por tener ese entusiasmo infatigable. Muchas gracias, René. Gracias a ustedes también. Bueno, un abrazo, Luis Jaime. Mucho gusto verte. Igualmente, René.